Y grabando. Una vez más, esta es la clase de farmacología del grupo B del día 9 de abril del año 2020. El tema que vamos a tocar hoy va a ser la excreción renal del fármaco. Para esto necesito que recordemos un par de cositas, ¿ya? Antes de continuar. ¿Quién se encarga de filtrar mi sangre? Pues van a ser mis riñones, ¿verdad? Bueno, pues estos riñones van a estar encargados de justamente este proceso de excreción. Vamos a recordar un poco de fisiología. ¿Dónde se va a dar esto? Va a darse a nivel renal. Bien, ¿quién va a ser el encargado específico de todo? Pero un segundo, me están escribiendo. Eh, Vamos a mandar una foto para que nos vean pasar clase, ¿de acuerdo? Traen sus cámaras, antes de que se me olvide. ¿Sí? Enciendan su cámara y vamos a mandar un saludo, ¿de acuerdo? Bien, sonrían. Una, dos, tres. Muy bien, gracias. Continuamos con la clase. Bien, recordando esto un poco, esta excreción, esta filtración se va a dar a nivel de a nivel de la corteza renal. En la corteza, ¿qué es lo que encontramos? Pues básicamente está la unidad funcional, que es, va a ser mi nefrona. Bien, la nefrona va a ser la unidad funcional, la responsable principal de todo este filtrado y excreción renal. Nosotros tenemos en cada riñón aproximadamente entre 1 a 1.2 millones de nefronas, es decir, que en total en los dos riñones tenemos 2.4 millones de nefronas. Estas cuando se lesionan nunca más se recuperan. Las lesiones tienden a ser irreversibles. Ahora, quiero que se acuerden bien de lo que estamos viendo en este pequeño dibujito, ¿ya? Bien. Lo que estamos viendo acá, lo voy a anotar. Estoy encerrando con un círculo la parte más importante quizás, que viene siendo nuestra unidad de filtrado, que es el glomérulo. Es un ovillo de capilares por donde la sangre entra, ¿bien? Se filtra y vuelve a la circulación, ¿bien? Pero además, esta sangre, estas arteriolas que circulan junto a la nefrona, no solamente van a pasar cerca del glomérulo, también van a rodear la nefrona. Entonces, fíjense, las voy a marcar con celeste. Toda la nefrona está rodeada de arteriolas. Es decir, que mis túbulos contorneados distales, proximales, asa de Henle, toda esta zona de filtrado está rodeada por capilares. Bien, quiero que se acuerden bien de eso porque es muy importante esta parte para entender el filtrado y la excreción principal. ¿De acuerdo? La unidad específica donde se va a filtrar por cambio de presiones va a ser justamente a este nivel. El fármaco va a entrar, en el caso, por ejemplo, de tomo mi ibuprofeno, ese metabolito, ese fármaco, va a entrar unido a proteínas. Habíamos dicho hace rato, en clases anteriores, sobre todo en absorción y en distribución, que buena parte de los fármacos se unían a proteínas plasmáticas. Principalmente se unían a la albúmina. Bien. Entonces el fármaco se unía a la albúmina y esta se encargaba de distribuirlo mucho más eficazmente por todo mi cuerpo. Esto es una ventaja, porque la albúmina, como se encuentra por todo el cuerpo y tiene características de ser grande, una molécula pesada, va a distribuir al fármaco de manera muy uniforme. Bien, ahí está la ventaja. ¿Cuándo comienza la desventaja? Al momento de que yo tenga que filtrar ese fármaco. Si este fármaco está unido a proteínas plasmáticas como la albúmina, cuando entre no va a atravesar este glomérulo, porque estos glomérulos son unas hendiduras muy pequeñitas, ¿bien? ¿Se acuerdan? Por donde apenas va a pasar líquido. Pero en cambio, moléculas grandes, como por ejemplo el metabolito del ibuprofeno que se junta a la albúmina, no va a pasar por este glomérulo.
Entonces, lo cual nos va a presentar un gran problema acá. ¿Cómo voy a filtrar yo mi ibuprofeno que me he tomado anoche si está unido todavía a proteínas plasmáticas como la albúmina? Va a entrar, va a circular por acá, no va a salir y va a volver a la circulación otra vez. Justamente para evitar eso, para que nosotros podamos metabolizarlo y después excretarlo, ese metabolito unido a proteínas, existe un proceso. ¿Bien? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Por ahora, en la mayor parte de fármacos que no se unen a proteínas van a pasar por ese sistema yuxtaglomerular, por este glomérulo, van a eliminarse y van a salir a la circulación por los túbulos contorneados. Para que esto pase, tiene que haber ciertas presiones, ¿verdad? En fisiología hemos hablado de que tiene que haber una presión determinada, que es la que empuja que este fármaco salga. Por lo general, esta presión va a ser de 60 milímetros de mercurio. Bien, esto es un poquito de fisiología para recordar. Ese filtro tan perfecto y tan bonito que estamos viendo acá era mis podocitos, ¿verdad? Eso también lo vimos o lo vieron ustedes en fisiología. ¿Sí? Bien, continuando con esto, todo este filtrado, una buena parte de los fármacos no unidos a proteínas, otra vez más lo repito, fármacos que no estén unidos a proteínas plasmáticas, se van a filtrar al entrar en el aparato yuxtaglomerular. Es decir, al atravesar el glomérulo, van a salir y se van a eliminar. La sangre va a volver a entrar por la arteriola eferente, va a salir limpia y el fármaco se va a eliminar. ¿Cuándo empieza a presentar el problema? Cuando el fármaco está unido a proteínas. Bien, entonces en ese caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues se acuerdan que hemos hablado de que en mis túbulos, tanto contorneados proximales, asa de Henle y distales, estaban rodeados, ¿verdad? Había capilares alrededor. Bueno, pues justamente en esos capilares que rodean tanto el túbulo contorneado distal como el proximal, se va a dar ese proceso de separar la molécula, ¿ya? La albúmina, separarla del, del fármaco para que se pueda eliminar. Si es una unión irreversible, como suele pasar, por ejemplo, con algunos antibióticos, es decir, que el fármaco cuando se une a la albúmina y no se puede separar más, entonces por estos túbulos tendemos a eliminar la albúmina también. Bien, eliminamos la albúmina junto con el fármaco, sacrificamos una molécula de albúmina, pero eliminamos al fármaco. ¿De acuerdo? Que también suele ser una opción. Entonces, cuando el fármaco está unido a proteínas, no se va a filtrar por el glomérulo, pero sí va a ser por los túbulos distados, túbulos contorneados distales, ¿ya? Y proximales. Principalmente va a ser por los túbulos contorneados distales, que estoy marcando. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, vamos a hacer un pequeño dibujo y vamos a ver. A nivel del túbulo contorneado distal, va a pasar hay un montón de arteriolas, ¿verdad? La arteria lo que va a hacer, voy a dibujar la pequeña arteria acá. Vamos a ponerla aquí. Voy a dibujar mi pequeña arteria de este lado, ¿ya? Esta arteria contiene a mi molécula de ibuprofeno, ¿verdad? Este ibuprofeno sigue circulando en sangre porque yo no lo puedo eliminar por el glomérulo. Pero va a circular y va a pasar por la arteriola que está junto al tubo. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Lo voy a ampliar un poquito más. Y va a iniciarse, en este caso, un proceso de ionización. ¿Qué es lo que va a hacer mi cuerpo? El túbulo contorneado distal, lo que va a hacer enviar cargas de iones, ¿ya? Lo va a empezar a ionizar a esa molécula. Bien. Para que al ionizarla puedan pasar dos cosas. Uno, al ionizarla se va a separar de la molécula de albúmina y va a pasar al otro lado. Bien. Al ionizarla, pueden pasar dos cosas. Va a separarla de la molécula de albúmina y el metabolito del ibuprofeno ya libre va a pasar al otro lado.
Bien, esto en caso de que la unión a proteínas sea algo reversible, es decir, que pueda llegar a separarse. ¿De acuerdo? Esto suele ser lo que pasa en el 80% de los casos de los fármacos. En el 20% restante de los fármacos suele darse, eh, vamos a borrar esto, en el restante 20% de los fármacos suele darse la unión irreversible, ¿bien? Entonces, cuando yo no puedo separar esto, directamente tengo que eliminar esa albúmina, ¿bien? Entonces, lo que va a hacerse, va a pasar la molécula por esta arteriola directamente hasta el túbulo contorneado, ¿bien? Al otro lado se me va a ir mi albúmina junto con el fármaco entero. Este transporte va a requerir gasto de energía. Este gasto de energía se va a llamar transporte activo. Bien. Y va a ser mediado justamente por consumo de energía y por enzimas que se encargan de eso. Bien. Estas enzimas van a ser las responsables de movilizar esto y mover toda esa tremenda molécula de albúmina con el fármaco, lo van a hacer pasar de la arteriola, va a entrar hasta el tubo. Ahora, aquí presenta otro problema. Este fármaco, esta molécula que está con la unida a la proteína, siempre va a intentar volver otra vez. ¿Bien? Ese es un gran problema que se presenta a veces. Por más que yo la haga el pase por transporte activo, me tome el trabajo de gastar ATP en enviarla de la arteriola, mandarla al túbulo para que la pueda orinar, esta molécula siempre va a tratar de volver otra vez. ¿Bien? Entonces, una vez que esta molécula consigo que pase por transporte activo, para evitar que vuelva otra vez a la circulación, lo que vamos a hacer va a ser que esta molécula, vamos a hacer lo que hemos hecho hace rato. Vamos a cargarla de iones otra vez. Entonces, mi túbulo, una vez que la molécula con albúmina consigue entrar, la va a ionizar. ¿Ya? El fármaco, al ionizarlo, va a aumentar su peso, lo va a hacer más grande y ya no va a ser capaz de volver otra vez hacia el otro lado. Esto va a ser un transporte ya pasivo. Bien, donde no va a haber gasto de energía, sino va a ser acumulación de iones para evitar que vuelva a pasar. Bien, en la absorción hemos hablado un poco sobre ionizar o desionizar un fármaco. Bien, cuanto menos ionizado esté, es decir, cuanto menos moléculas, menos iones tiene, va a ser menos pesado y va a ser más fácil su transporte. Cuanto más ionizado esté, va a ser bastante más complicado que pueda entrar en la célula otra vez. Bien, esta forma de eliminación del fármaco suele ser la más común con los fármacos que no se separan o que quieren esforzarse en entrar otra vez, o son moléculas muy grandes. El restante 80% de fármacos se va a eliminar directamente por el glomérulo filtrándose. Bien, todo esto, ¿cómo se va a llamar? Se llama filtración glomerular. Y la cantidad de sangre que se filtra por minuto va a ser mi tasa de filtrado glomerular. ¿Alguien se acuerda cuánto es la tasa de filtrado glomerular normal? ¿Cuánto es la cantidad de sangre que mi riñón filtra por minuto? De 90 a 120. Lo hemos visto bastante, ¿no? En fisiología. La cantidad de sangre que mi riñón es capaz de filtrar en un minuto es aproximadamente entre 90, lo voy a apuntar acá, a 120 ml por minuto. Bien, ese es mi filtrado glomerular normal. En esos 120 ml por minuto está circulando el fármaco. Ahora, ¿cómo yo voy a saber si el 100% de mi fármaco está siendo eliminado o no? Calculando mi tasa de filtrado glomerular. Para eso habíamos dicho que existía una fórmula, ¿verdad? ¿Se acuerdan la fórmula cuál era? Sí. Hemos hablado bastante sobre la fórmula de Gauss. Ahora quiero mostrarles un pequeño dibujito más acá. No sé si puedo compartirlo, ¿ya? ¿Se puede ver la imagen? Ahí. Bien. Lo
que estamos viendo acá es mi sistema, justamente la nefrona y el sistema de filtrado glomerular que yo voy a hacer. ¿De acuerdo? Lo que estamos viendo de este lado, lo que estoy marcándoles es mi cápsula de Bowman y adentro estará mi glomérulo. Aquí se va a filtrar una buena parte del fármaco. El resto, que no se puede filtrar, va a darse a nivel del túbulo contorneado distal. Incluso, por más que yo consiga eliminarlo, como he dicho hace rato, por ionización por el túbulo contorneado distal, hay una pequeña opción de que ese fármaco vuelva a entrar otra vez a través de una estructura muy bonita que me gusta mucho, que se llama se me olvidó. Es un punto exacto donde se junta el túbulo contorneado distal junto con el glomérulo. ¿Cómo se llama? Es un poquito de fisiología. Recordamos un poco. El lugar... ¿Mácula densa? Es mácula densa. Bien, la mácula densa es el punto exacto donde se junta parte del túbulo contorneado distal con el glomérulo otra vez. En ese punto de la mácula densa, el fármaco, si continúa activo, puede reabsorberse. Bien, esto puede llegar a ser beneficioso en algún caso. Por ejemplo, hay un fármaco que se llama cimetoprim sulfametoxazol. El cimetoprim sulfametoxazol es un fármaco que cuando está eliminándose por el túbulo contorneado distal, al llegar a la mácula densa, dependiendo de la cantidad de iones que tenga, puede reabsorberse otra vez, entrar al glomérulo y volver a la circulación. Bien. Esto es muy beneficioso cuando hay infecciones de la vía urinaria. Este medicamento también lo conocemos como Bactrim. Y el Bactrim suele ser una opción que se utiliza en pacientes con infecciones de la vía urinaria, justamente por eso. Porque una vez que entra, se filtra, atraviesa todos esos túbulos y vuelve a reabsorberse otra vez. Circula un poco más y se elimina y vuelve a reabsorberse. Puede estar haciendo esto hasta 3 veces. Es decir, que la dosis de Bactrim que damos es bastante efectiva en pacientes con infecciones de la vía urinaria, sobre todo con infecciones de la vía urinaria alta, hablamos de infecciones que afectan riñón, porque se mantiene el fármaco circulando ahí. Y al circular está haciendo su efecto eliminando las bacterias. ¿De acuerdo? Esta parte de la excreción y filtración renal, ¿queda clara o la quieren que la explique otra vez? Clara. Se escucha muy cortado. ¿La puede escribir su pregunta? Si la escribe, lo voy a entender mejor. Bien, lo voy a hacer de una manera un poquito más interactiva. Ya les voy a poner un pequeño video y ahí lo vamos a ver mejor, ¿ya? Tengo por acá. Bien, esta imagen es del video de los que les mostré, de Medicina Ilustrada, y es un resumen bastante fácil que vamos a encontrar sobre la filtración renal. Bien, todo este filtrado se daba justamente a nivel de todo lo que llamamos glomérulo y nefrona, ¿verdad? Este glomérulo normalmente lo que hacía era filtrarla por presión, ¿verdad? Mayor presión, mayor filtrado y se eliminaba y salía todo por la orina por el túbulo colector.
¿Cuándo presentaba problemas todo esto? Cuando el fármaco estaba unido a proteínas plasmáticas, principalmente a la albúmina. La albúmina es como si yo estuviera yendo en un coche, ¿verdad? Entonces, si estoy dentro del auto, yo no puedo entrar a mi casa. Tengo que salir del auto para entrar a mi casa. Entonces, aquí pasa lo mismo. El fármaco, su metabolito, si está unido a la albúmina, va a ser muy difícil que pueda atravesar este glomérulo. Entonces, lo que va a pasar va a ser de que tenemos que hacer que atraviese todo este túbulo contorneado, tanto distal como proximal, a través de transporte activo y pasivo. Es decir, que tengo que obligarlo a salir. Primero puede ser separando al fármaco de la albúmina para que pueda ser eliminado, y en caso de que la unión a la proteína sea irreversible, tengo que eliminar tanto la albúmina junto con el metabolito, los dos juntos. Todo esto se va a dar a nivel principalmente del túbulo contorneado distal. Bien, ¿qué es lo que pasa en mi túbulo contorneado distal? Y también suele ser a nivel del túbulo contorneado distal y también a nivel del túbulo colector. Pero principalmente va a ser a nivel del distal. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Pues, bien, a nivel del túbulo contorneado distal, no está, el dibujo no es correcto, ¿ya? Tiene que ser a nivel del distal, no del colector. Y lo que vamos a hacer va a ser ese fármaco, lo vamos a obligar a salir de la circulación y que entre al túbulo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una cosa puede ser uniéndolo a proteína, separándolo de la proteína y obligándolo que por paso de menor concentración a mayor concentración se vaya de la sangre hasta los tubos. Bien, esto vamos a llamarlo transporte activo. Bien, un gran problema que suele pasar es de que a veces esto no es suficiente. Entonces, este transporte activo requiere la ayuda de unas proteínas. Bien, estas proteínas transportadoras se llaman glucoproteínas o glucoproteína P, las proteínas transportadoras. Estas hemos visto que están también en hígado y son muy importantes para el transporte, ¿verdad? Estas proteínas también, la desventaja que van a presentar es que representan gasto de energía. Entonces, aquí hay que pensar, si para mover este fármaco de la circulación hasta los tubos contorneados gasto energía, va a ser muy complicado si yo estoy tomando muchos fármacos. Entonces, este filtrado, este transporte, va a ser dependiente de la cantidad del fármaco y va a ser dependiente también de la mezcla de fármacos que yo tengo. Cuanto más fármacos se esté tomando, mi filtrado activo va a disminuir porque va a estar muy saturada la proteína transportando mucho. ¿Ya? Una vez que por fin conseguimos que este fármaco, este metabolito, pase al túbulo contorneado, tengo que asegurarme que al estar ahí adentro no se vuelva a escapar. Porque una gran tendencia que tienen estos fármacos va a ser justamente de querer volver. ¿Bien? ¿Cómo me voy a encargar de que este fármaco, una vez que está en los túbulos, no se vuelva a la circulación otra vez? Va a ser ionizándolo. Ionizar significa cargarlo con moléculas de carga eléctrica. ¿Bien? Ionizar quiere decir hacer una molécula más pesada y más grande. Al hacerla más grande, va a ser muy difícil de que se salga del túbulo, ya sea tanto distal como túbulo colector, vuelva a la sangre y se reabsorba otra vez. Bien, esta ionización suele ser el último recurso que yo tengo para que el fármaco no se vuelva. ¿Cuándo va a verse perjudicada esta ionización? Cuando el paciente no tenga una buena tasa de filtrado glomerular o tenga alteraciones de la presión. Bien, ¿qué pacientes tienen esto? Pacientes renales, pacientes diabéticos o pacientes con insuficiencia renal crónica. El paciente con insuficiencia renal crónica, su tasa de filtrado va a estar muy disminuida y la capacidad de que cuando su nefrona consigue filtrar el fármaco, va a haber una gran posibilidad de que al ionizarlo o al ionizarlo pobremente, este fármaco vuelva otra vez. Bien, entonces esta parte va a verse muy afectada en estos pacientes cuando haya estas patologías de base. ¿De acuerdo? Este video, bueno, este fragmento del video que les he mostrado, les voy a mandar el enlace para que lo puedan ver. ¿Ya? El canal, como lo habíamos visto antes, se llama Medicina Ilustrada y lo explica, pero como si fueran niños. O sea, si les cuesta todavía entenderlo, con el video lo van a entender mucho más. ¿De acuerdo?
Esto de manera muy rápida, muy acelerada, sería la excreción del fármaco. ¿Qué parte nos interesa como médicos a nosotros? Es saber de cada fármaco, o de por lo menos los más importantes, su tasa de filtrado glomerular, su tasa de excreción renal, qué porcentaje del fármaco se elimina, qué porcentaje se va a resolver. Eso es imposible saberlo todo de una sola vez. Lo van a ir aprendiendo según vayan avanzando el fármaco en específico. Eso cuando se va a llevar en farmacología 2. No lleven el fármaco como tal. Bien. Ahora tenemos el concepto claro de eliminación renal. La semana siguiente veremos un poquito de eliminación hepática, que ya lo hemos visto en parte con los citocromos, ¿verdad? El metabolismo y excreción hepática hemos visto lo que hace el citocromo, lo que hace el hígado para metabolizar y excretar al fármaco. Bien. En la segunda parte de la clase vamos a hablar sobre dos fármacos ya en específico, sobre paracetamol y ácido acetilsalicílico, su dosis terapéutica y las intoxicaciones en la excreción de estos fármacos. Bien. Antes de acabar la parte de excreción, ¿hay alguna pregunta? Eso mismo, sí. Una vez que llega a los túbulos, se va a ionizar para asegurarse que no salga. Bien. La ionización también suele darse para separar al fármaco de su proteína plasmática. Bien. Si consigo separarlo de la albúmina, estoy ahorrando. ¿Por qué? Porque estoy ahorrando una albúmina que la puedo reutilizar otra vez. Bien. En ese caso lo logramos separar y el fármaco va a pasar. Y una vez que pase ese fármaco solito al túbulo, recién se lo va a reionizar otra vez y vamos a evitar que vuelva a pasar. Bien. Bueno, voy a terminar esto y voy a iniciar la siguiente clase y vamos a hablar sobre paracetamol y sobre aspirina. Bien, entonces nos vemos dentro de 5 minutos.